Continuamos una tarde más con nuestro segundo ciclo de Masterclass. En esta ocasión el lunes, debido a que la pasada semana, como os comentamos, estuvimos todo el equipo en la Feria de Esmagua de Zaragoza. Abrimos un nuevo bloque sobre digestión anaerobia, biogás y gestión de lodo. Y en concreto, la Masterclass de hoy irá bajo el título Evolución de la digestión anaerobia convencional hacia nuevos conceptos mixtos de tratamiento, digestión anaerobia en doble fase de temperatura, hidrólisis térmica y ozonización, para lo cual contaremos con Elena Zuriaga e Ignacio Pastor, ambos de la empresa Faxa. Nuestro patrocinador de hoy será la empresa Cambi, que a través de Alejandro Jiménez nos mostrará sus equipos y soluciones y casos de éxito de instalaciones con hidrólisis térmica. Y a la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Aprovecho para recordaros también que si alguno no la tiene, las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. Y como siempre, mi compañera Tina estará coordinando el chat durante toda la tarde para lo que necesitéis. Y sin más, os quiero presentar a nuestros invitados y profesores de la Masterclass de hoy, Elena Zuriaga e Ignacio Pastor. Elena es doctora en Ingeniería y Producción Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, es ingeniera química con máster en Seguridad Industrial y Medio Ambiente y actualmente es responsable técnico de I+D+I en Faxa, llevando la coordinación de proyectos europeos y nacionales. Además, Elena es profesora asociada en la Universidad Politécnica de Valencia y codirectora de la Cátedra de Agua, Residuos y Economía Circular de la UPV. Ignacio Pastor es ingeniero químico por la Universidad de Valencia y máster especialista universitario en dirección de EDAR por la UPV y la EPSAR. Desde el año 2006, Ignacio entró a formar parte de la empresa Faxa, ocupando el puesto de coordinador de las instalaciones gestionadas en la región de Murcia y en la provincia de Alicante. Ha participado en numerosos proyectos de I+D+I desarrollados por Faxa en los últimos años, destacando el proyecto Life Storage y H2020 Remed o la implantación en doble fase de temperatura en la EDAR de Alcoy. Pero antes de darle paso a Elena y a Ignacio, permitidme también que os hable de Cambi, que es nuestro patrocinador de hoy. Cambi es el proveedor líder mundial de soluciones de hidrólisis térmica para la gestión de lodos de depuradora y residuos orgánicos. Desde que inventaron el proceso de hidrólisis térmica a principios de la década de 1990, se han convertido en un proveedor de tecnología reconocido y confiable para soluciones avanzadas de biogás y digestión anaerobia en el tratamiento de aguas residuales, con referencias por todo el mundo. Durante la tarde de hoy, Alejandro Jiménez, gerente de ventas del sur de Europa y MENA, nos presentará sus equipos, soluciones y casos de éxito de plantas de hidrólisis térmica en varios emplazamientos. Y ya sin más preámbulos, doy paso a Elena e Ignacio, nuestros invitados de hoy. Elena, buenas tardes, muchas gracias y adelante con tu intervención. Buenas tardes. Recuerda compartir medios, compartir pantalla. Correcto. Y ahí ya puedes ir accediendo a tu presentación y adelante cuando quieras. Vale. Vale, ya la vemos. Ahora ocultar y abrirla en... Ahí, perfecto. Vale, pues en primer lugar, muchas gracias a aguasresiduales.info en nombre de Faxa por darnos la oportunidad de estar esta tarde con vosotros. Bueno, Faxa somos una empresa que pertenecemos a Grupo Jimeno, somos la empresa matriz y el año que viene ya pues hacemos 150 años de existencia. Grupo Jimeno está formado por más de 40 empresas y todas ellas son empresas de servicios, desde gestión de agua, gestión de residuos, energía o telecomunicaciones. Concretamente en Faxa somos ya más de 1.200 personas en el equipo, estamos en casi todas las comunidades autónomas y gestionamos más de 270 depuradoras. Bueno, en primer lugar, como ha comentado José Miguel, yo vengo del área de I+D+I, del departamento, y entonces lo que os voy a contar un poco lo que hemos buscado en los últimos proyectos que hemos llevado a cabo, con la idea de convertir el viejo paradigma de depuradoras, donde prácticamente solo consumíamos recursos, a el paradigma de las biorefinerías o biofactorías en las que lo que buscamos es pasar de ser consumidores de recursos a productores de recursos. Concretamente nos vamos a centrar en la línea de fangos, donde por un lado a través del biogás vamos a buscar la maximización de tanto de electricidad
como de producción de calor, de la producción de bioproductos o productos de valor añadido a partir de los ácidos grasos volátiles que generemos en la digestión anaerobia y la obtención de un fertilizante orgánico, una enmienda orgánica que podamos utilizar en agricultura. Bueno, en España en los últimos años estamos produciendo cerca de 1 millón de toneladas de materia seca, de lodos, que supone cerca de 23 kilos por habitante y por año de materia seca, y que principalmente destinamos a agricultura. En algunos casos, pocos casos, en España lo destinamos a vertederos, solo cuando no cumplimos con la legislación, y también hay un 10% de porcentaje que se dedica a incineración o valorización energética. Si nos comparamos con otros países de Europa, pues bueno, en los países del norte de Europa, pues se destinan, por ejemplo, en los Países Bajos o en Bélgica o Alemania, pues su destino principal pues es incineración. También debido a que ellos tienen menos necesidades de materia orgánica en sus suelos. Pues, como he comentado, en la valorización de lodos nos vamos a centrar en primer lugar en el aprovechamiento del biogás. En España contamos con 130 plantas de biogás, de las cuales 34 pertenecen a depuradoras. De momento, la digestión anaerobia está implantada en depuradoras grandes, que tienen una gran cantidad de generación de lodos, pero de alguna manera nosotros hemos llevado a cabo algún proyecto para fomentar e instalar también la digestión anaerobia y lo os comentaré en depuradoras pequeñas y medianas. La hoja de ruta del biogás pensamos que es un marco para poder incrementar este número, estas 34 depuradoras, en los próximos años y poder producir pues, mayor energía renovable a partir del biogás, bien a partir de lodos o bien a partir de la codigestión. Por otro lado, como he comentado antes, España tenemos unas grandes necesidades de materia orgánica en nuestros suelos. Por tanto, dado que el lodo es rico en materia orgánica y en nutrientes, pensamos que tenemos la necesidad de aplicarlo en agricultura y tenemos la necesidad de buscar formas para obtener un lodo pues, más higienizado y lo más estabilizado posible. Bueno, ahora a continuación os voy a comentar las principales líneas de I+D+I que hemos llevado a cabo en estas líneas de digestión anaerobia. Todas ellas centradas en maximizar la producción de biogás, incrementar la higienización del fango, recuperar nutrientes y obtener nuevos productos. Nosotros en el año 2012 ya empezamos con la digestión anaerobia en doble fase de temperatura, con el proyecto Slash4Energy que llevamos a cabo en la depuradora de Castellón, del cual nos permitió luego dar salto a un proyecto LIFE, un proyecto europeo que llevamos a cabo en la depuradora de Totana junto con Esamur, entre otros socios, y que fue el germen para que a continuación, en 2017, instaláramos la primera depuradora urbana con doble fase de temperatura en España, que a continuación mi compañero Nacho Pastor pues, os comentará con mayor detalle todo el proceso. A continuación, continuamos trabajando con la valorización de los ácidos grasos volátiles que producimos en la digestión anaerobia mediante la fabricación de bioplásticos, tanto en el proyecto FarmPlast como en el proyecto Bioedaria. Y actualmente nos hemos centrado en la valorización de la fracción sólida, o sea, del digerido que obtenemos para buscar obtener un fertilizante de mayor calidad, tanto de la fracción sólida como de la fracción líquida que obtenemos en el escurrido de las centrífugas. Y todos estos proyectos pues, los estamos llevando a cabo en la depuradora de Alcoy porque de alguna manera pues, hemos querido centralizar nuestros proyectos en esta temática, donde ya tenemos gente formada y experta en esta línea y pensamos que es importante tener un centro estratégico. En el proyecto Life Store, pues lo que nosotros buscábamos era modificar la digestión anaerobia convencional. La digestión anaerobia convencional, pues todas las etapas se llevan a cabo en un solo digestor a 35 grados en condiciones mesófilas y lo que nosotros buscamos es hacer una primera digestión a 55 grados donde se fomente la hidrólisis y la acidogénesis
y una segunda etapa donde se lleve a cabo la cetogénesis y la metanogénesis. Es decir, en los ácidos grasos volátiles que producimos en la primera etapa, en la segunda etapa son transformados en metano. Además, conseguimos incrementar la higienización del digerido que obtengamos al final y aumentar la producción de energía. Lo que hicimos también fue realizar una codigestión con purines de cerdo, ya no solo con fangos de EDAR, sino además de trabajar con fangos de diferentes EDAR cercanas, trabajamos con purines de diferentes granjas también muy cercanas a la depuradora. Este proyecto lo llevamos a cabo en Murcia, en una zona, en Totana, que tiene una gran concentración de instalaciones porcinas. Además, trabajamos en un pretratamiento que estaba formado por la cavitación y cavitación hidrodinámica y ozonización. Estos tratamientos los probamos tanto como pretratamientos como posttratamientos. Bueno, pues nuestros objetivos principalmente es reducir el impacto que causan los purines y los lodos, obtener un fertilizante que cumpla con los requisitos más restrictivos en cuanto a legalidad de patógenos y de contaminantes emergentes y diseñar un sistema mancomunado de codigestión de residuos cercanos. En cuanto a la ozonización, estudiamos tanto la ozonización como pretratamiento como posttratamiento con el objetivo de maximizar la producción de biogás y disminuir la carga de contaminantes emergentes y de patógenos, llegando a la conclusión de que las dosis óptimas eran de 30 miligramos de ozono por cada gramo de sólidos totales cuando trabajamos como pretratamiento y conseguimos reducir la dosis cuando trabajamos como posttratamiento a la mitad, a 15 miligramos de ozono por cada gramo de sólidos totales, dado que la digestión anaerobia y la hidrólisis que ya se ha llevado a cabo nos permitía poder trabajar con menor dosis de ozono. Aquí simplemente podéis ver en los ensayos de maximización de la producción de biogás, pues cómo el inyectar pequeñas dosis de ozono nos permitía incrementar la producción de biogás. Siempre hay que ir con cuidado porque si poníamos una excesa cantidad de ozono, pues este fenómeno no se producía. A modo de ejemplo, he seleccionado el diclofenac, que es el famoso Voltaren. Este contaminante se encuentra en la mayor parte de depuradoras urbanas y es muy difícil de eliminarlo biológicamente. Es más, lo que nos encontramos es que después de la digestión anaerobia en doble fase, en la mayoría de ocasiones su concentración aumentaba. Esto es debido a que las moléculas se van hidrolizando y muchas veces estos compuestos están más disponibles. De ahí que pensáramos que de cara a la eliminación de contaminantes emergentes es mucho más efectivo la ozonización como posttratamiento. Y podemos ver que en torno a 15 miligramos de ozono, como hemos visto antes, pues ya éramos capaces de reducir en torno a un 75% la mayoría de los contaminantes emergentes. Bueno, las conclusiones que obtuvimos fue que incrementamos la producción de biogás, tanto en laboratorio como en piloto, en torno a un 35 o 40%. Redujimos la materia orgánica volátil en torno a un 35% frente al 25% que conseguíamos en el proceso convencional y conseguimos un lodo más estabilizado, con ausencia de salmonela y de E. coli. Lo que sí que es verdad es que nosotros nos habíamos marcado también como objetivo tratar de eliminar las esporas de Clostridium y no fuimos capaces de eliminar las esporas de Clostridium ni aun con dosis altas de ozono, ni con 30 miligramos litro de ozono. Y lo que sí que conseguimos, que pensamos que es una conclusión muy importante, es reducir el olor, que la verdad es que no era un objetivo del proyecto, pero cuando cogían el lodo para aplicarlo en agricultura, pues era lo que principalmente destacaban los agricultores, que no olía nada, olía a tierra mojada. Y en cuanto a la producción de metano, pues si comparamos el balance entre el proceso en doble fase y el proceso convencional, pues la calidad del metano era similar en ambos procesos. De aquí surgió la idea de trabajar con las corrientes de ácidos grasos volátiles.
Con los ácidos grasos volátiles lo que nosotros buscábamos era, en este caso, producir bioplásticos, ¿no? Generalmente, pues todos los plásticos que tenemos alrededor son plásticos de origen petroquímico, que como sabéis, pues son plásticos recalcitrantes y no biodegradables. Y cada vez más hay más interés por los plásticos por los plásticos de origen renovable, ¿no? Producidos a partir de residuos. La principal pega es que estos plásticos tienen que tener la misma calidad, tienen que ser igual de resistentes que los anteriores. Estos plásticos ya sabíamos que se desarrollaban a partir de cultivos puros y el objetivo era ver si éramos capaces de producir estos plásticos a partir de cultivos mixtos en depuradoras. Simplemente a nivel podéis ver el incremento en millones de toneladas de producción de bioplásticos en los últimos años, donde también la gente cada vez está mucho más sensibilizada. Bueno, pues los PHAs o polihidroxialcanoatos son los bioplásticos que somos capaces de acumular en el interior de las células. La principal diferencia, pues como podéis imaginaros, es el coste de un PHA, de un bioplástico producido a partir de cultivo puro, pues es muy superior al de un plástico de origen petroquímico. Aquí los microorganismos son capaces de, en función de la alimentación que nosotros le demos, son capaces de acumular en su material intracelular estos PHAs. Lo que nosotros proponíamos era sustituir, como he comentado, estos cultivos puros por cultivos mixtos, a los cuales les alimentábamos con los ácidos grasos volátiles generados en la digestión anaerobia y luego además alimentábamos esta biomasa con estos AGVs para enriquecerlos y de alguna manera engordarlos o acumular más cantidades de microorganismos con PHAs en su interior. Posteriormente, ¿qué será necesario? Pues serán necesarias unas etapas de downstream o etapas de extracción de estos PHAs. Aquí podéis ver unas imágenes de las plantas piloto de este proyecto, que como he comentado antes, se llevó a cabo en la depuradora de Alcoy. Pues de la digestión anaerobia en doble fase, como en el primero de los digestores anaerobios, nuestro objetivo es fomentar la hidrólisis y la acidogénesis, pues parte de estos ácidos grasos volátiles, tras una separación sólido-líquido, son los que utilizamos para alimentar un reactor aerobio que funciona a modo SBR. Entonces, aquellos microorganismos que son capaces de sobrevivir alimentándose de ácidos grasos volátiles son los que de alguna manera vamos a posteriormente enriquecer y tratar de acumular los polihidroxialcanoatos. La primera fase sería, como he comentado, la producción de ácidos volátiles. En función del lodo que nosotros tengamos, de cada tipo de depuradora, tendremos, pues, por ejemplo, ácido acético, ácido propiónico. Entonces, en función del ácido que tengamos, tendremos un tipo u otro de PHA. ¿Vale? Podremos producir pues, polihidroxibutarato, como era en nuestro caso, o polihidroxivalerato, en función de las características de nuestra agua residual y, por tanto, de nuestro lodo. En la fase de acumulación de pH, lo que hacemos es someter a las bacterias a etapas de saciedad y hambruna. Es decir, en la etapa de saciedad les alimentamos a las bacterias con los ácidos grasos volátiles y ellas crecen y acumulan los pHs en su interior, porque posteriormente, en la etapa de hambruna, se tendrán que alimentar de los pHs que ellas han acumulado. Aquí vemos que la biomasa aumenta eh, gracias al consumo de ácido acético y en la fase de hambruna aumenta más lentamente, pero lo hace gracias al consumo, en este caso, del polihidroxibutarato. Entonces, aquellas bacterias que han sido capaces de acumular pHs en su interior serán las bacterias que se queden y aquellas bacterias que no sean capaces de acumular pHs se irán con el sobrenadante haremos una etapa de decantación y en la etapa de lavado se irán. Y esas bacterias vamos a ir engordándolas alimentándolas todavía más con ácidos grasos volátiles.
Finalmente, tendremos una etapa de extracción y separación, la cual se puede llevar a cabo con disolventes orgánicos o mediante procesos enzimáticos o procesos físicos. Bueno, las conclusiones que obtuvimos en este proyecto es que demostramos que sí que éramos capaces de acumular PHAs y producir bioplásticos de una forma sostenible a partir de los ácidos grasos volátiles producidos en la digestión anaerobia termófila. Validamos diferentes estrategias para maximizar la concentración de ácidos volátiles. Es importante que estos procesos se lleven a cabo en una depuradora donde haya codigestión, porque a mayor cantidad de ácidos grasos volátiles, pues vamos a ser capaces de obtener mayor PHAs. Entonces, es muy importante, lo repito, poder tener mayor cantidad de ácidos volátiles, que esto nos lo permite pues trabajar con sustratos. En cuanto a los costes, si sumamos los costes de operación y los costes de inversión, pues más o menos estimábamos un coste de en torno a 3,4 euros por cada kilo de polihidroxialcanoato que podamos producir en una EDAR. Y al final, pues fuimos capaces de llegar a acumular, con el mejor de los escenarios y de los cosustratos, en torno a un 38% de polímero en relación al peso de su biomasa. Entonces, pues demostramos que sí que podemos obtener bioplásticos a partir de lodos de EDAR. Este proyecto continuó con el proyecto Bioedaria, donde además de, si esto sería nuestra depuradora convencional y este esquema de la derecha, nuestra biorefinería, pues podemos ver que además de los biopolímeros y del biogás, en este proyecto queríamos acumular polifosfatos y además obtener microalgas para recuperar nutrientes. Entonces, en este proyecto seguíamos con la línea de ácidos grasos volátiles. Entonces, los ácidos grasos volátiles que obteníamos en la digestión anaerobia en el fermentador acidogénico, los utilizábamos para que en el reactor de producción de PHAs que teníamos del proyecto anterior, pues poder obtener o PHAs o polifosfatos o ambos a la vez. La corriente de sobrenadante que obteníamos de este proceso junto con la fracción líquida de las centrífugas era la que nos servía de alimentación al fotobioreactor, donde lo que buscábamos era recuperar nutrientes en forma de biomasa algal para poder tener un nuevo fertilizante. Bueno, las etapas son muy similares a las del proceso anterior, simplemente que en este caso podemos trabajar con estrategias de saciedad y hambruna que hemos visto anteriormente o también con estrategias anaerobias aerobias. Lo que podemos ver es que es difícil poder obtener al mismo tiempo PHAs y polifosfatos, ya que en este caso que consumimos los ácidos grasos volátiles, principalmente obtenemos los PHAs, y cuando consumimos los fosfatos, pues consumimos pues, los polifosfatos. En este proyecto también trabajamos estrategias de codigestión para maximizar la producción de ácidos grasos volátiles. Vimos que con la estrategia de saciedad y hambruna llegábamos a obtener un 20% de PHAs, pero de polifosfatos solo un 1%. Y con la estrategia de etapas aerobias, etapas anaerobias, sí que nos permitían acumular PHAs hasta un 17% y polifosfatos al mismo tiempo en torno a un 14%. Conseguimos una asimilación de nutrientes en la biomasa algal que generábamos, en torno a 10-15 miligramos de nitrógeno por litro día y 2-3 miligramos litro de fósforo al día. Y estudiamos diferentes estrategias para la extracción de PHAs y polifosfatos a escala de laboratorio, junto con el Centro Tecnológico AENIA, basados principalmente en el ácido láurico, que es un disolvente orgánico biodegradable, y en técnicas de sonicación para el caso de los polifosfatos. Por tanto, demostramos que con estos dos proyectos, a partir de los ácidos grasos volátiles, pues sí que podemos obtener productos de valor añadido. A continuación, en el proyecto Bioferes, lo que hemos hecho es, en lugar de trabajar en la corriente de ácidos grasos volátiles, lo que estamos trabajando es con la fracción sólida que obtenemos en la digestión anaerobia, con el digerido, tanto con la fracción
que obtenemos líquida después de haber hecho las etapas de deshidratación, como con la fracción sólida. En este proyecto lo que buscamos es obtener tanto biofertilizantes líquidos como un biofertilizante sólido, que en este caso será un bioestimulante. Con el bioestimulante lo que buscamos es favorecer que los nutrientes estén mucho más disponibles en el suelo, que sea más fácil fijar el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, en nuestro modelo de biorefinería, si nos centramos en la digestión anaerobia, que por un lado tenemos el biogás, como he comentado, en la fracción sólida vamos a tener un fermentador en estado sólido, donde vamos a inocular con unas cepas específicas para obtener el bioestimulante. Y por otro lado, de la fracción líquida, aplicaremos diferentes tecnologías de membranas pues, para concentrar potasio o concentrar nitrógeno. Podéis ver que hemos utilizado los digestores anaerobios que teníamos del proyecto anterior. Aquí en esta imagen podéis ver el fermentador en estado sólido que hemos utilizado para obtener un lodo con propiedades bioestimulantes. Y finalmente hemos trabajado con diferentes técnicas de membranas, tanto nanofiltración como ultrafiltración, centrándonos en la planta piloto en etapas de ultrafiltración y de contactores de membranas. En este caso, al igual que en los casos anteriores, es muy importante también trabajar con los cosustratos. Hemos estudiado 5 cosustratos agroalimentarios con el objetivo de poder producir mayor cantidad de biogás, pero también lo que queríamos es poder tener un fertilizante de alguna manera un poco a medida. Entonces, queremos saber cuál es la dieta que tenemos que poner de cosustratos para obtener, por ejemplo, un fertilizante más rico en nitrógeno o más rico en fósforo o más rico en potasio. Saber qué cosustratos tenemos que, en función de los cosustratos que pongamos, pues vamos a tener un fertilizante con unas características u otras según nos convenga. En este caso, pues podéis ver pues, diferentes distribuciones de nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio a lo largo de toda la línea de fangos, tanto en el fango espesado como en el fango termófilo, el mesófilo y el clarificado de la deshidratación. Y aquí podéis ver, bueno, hemos trabajado con más de 22 cepas para seleccionar el microorganismo que estamos actualmente adicionando al fermentador en estado sólido. De momento estamos adicionando este microorganismo semanalmente, al final es como cualquier otro reactivo que tienes que adicionar. Estamos tratando de ver el tiempo que tarda en aclimatarse y si podemos ir disminuyendo estas reinoculaciones que tenemos que ir haciendo. Y hemos trabajado tanto a nivel, en primer lugar, a nivel de laboratorio y ahora estamos pues con esta planta piloto en la propia depuradora. En cuanto al proceso de membranas, eh, descartamos el proceso de nanofiltración, ya que rechaza los iones divalentes. Nos centramos con las membranas de ultrafiltración, en este caso con las membranas tubulares, porque probamos membranas tubulares y membranas planas. Y también probamos diferentes materiales de membrana, quedándonos con las membranas de PVDF. En este caso, porque estas membranas conseguíamos llegar a una conversión de un 80% con la membrana de 100 kilodaltons. Entonces, el escurrido de la centrífuga de la depuradora de Alcoy es el que, bueno, ahora estamos trabajando también con un tornillo, pero vamos, con el escurrido hemos estudiado diferentes filtraciones y hemos seleccionado la de 60 micras. A continuación tenemos la membrana de ultrafiltración de 100 kilodaltons, de la cual el permeado pasa al contactor de membranas, donde adicionamos ácido sulfúrico y obtenemos el sulfato amónico. Los próximos pasos que estamos llevando a cabo en este proyecto es la validación de la codigestión de los residuos junto con lodos de EDAR para producir, lo que he comentado, productos, un fertilizante ad hoc a la agricultura o al proceso agrícola que estemos llevando a cabo. Se están estudiando diferentes dietas. Estamos trabajando ya, hemos seleccionado una cepa, pero estamos trabajando aún incluso en laboratorio con otras cepas que tengan menor necesidad de reinoculación. Estamos validando la tecnología de membranas que os he comentado anteriormente para el tratamiento de la fracción líquida de los digestatos
y ya hemos visto pues, que con los contactores de membrana pues, que podemos recuperar el amonio en forma de sal. Y por último, pues comentar que el proyecto Bioferes pues, que es un proyecto de economía circular y que, pues, que con este proyecto y con los proyectos anteriores hemos visto que sí que es una realidad que podamos obtener productos de valor añadido. Y ya por último, simplemente hemos realizado una prueba de concepto utilizando hemos hecho un gemelo digital junto con la empresa Norlin. Lo que hemos buscado es, a partir de diferentes datos históricos y análisis de PMPs que teníamos en concreto de una depuradora, pues poder calcular o realizar un gemelo que nos sirva para obtener los costes de producción y los costes de que nos va a suponer, por ejemplo, la mayor producción de fangos debido a que introducimos mayor cosustratos en nuestra digestión anaerobia. ¿Es ventajoso o no es ventajoso que compensa la producción de biogás, el que yo esté metiendo más cantidad de ecosustratos? Entonces, el gemelo digital te permite poder realizar todos los escenarios, todas las simulaciones que necesites antes de hacer las pruebas en tu digestor real. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención y le cedo la palabra a mi compañero Ignacio Pastor, coordinador de las explotaciones de FACSA. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por la claridad y por habernos dado esa visión de todo lo que estáis haciendo, que la verdad es muy, muy interesante. Ya damos paso a Ignacio, como bien decías. Ignacio, cuando quieras compartir pantalla y vamos adelante con tu exposición. Estoy en ello, no sé si se ve ya. Sí. Ya empezamos a verlo, tendrías que darle a pantalla completa cuando puedas. Muy bien, pues ahora ya lo hacemos, ¿verdad? Adelante, Bueno, Ignacio. pues muchísimas gracias, José Miguel, muchas gracias a aguasresiduales.info por darnos el hueco para tantísima visibilidad que tienen estos eventos. Muchísimas gracias. Yo voy a continuar la presentación de Elena, pero va a ser un cambio de tuerca bastante importante porque sí que vamos a cambiar de todo lo que ha hecho la empresa en el I+D relacionado con la digestión anaerobia y con los lodos de las depuradoras a una visión mucho más desde un departamento de explotación. Empezaré con una pequeña introducción y luego nos focalizaremos un poco en la experiencia que tenemos en uno de nuestros trabajos de mayor envergadura, que ha sido la implantación de la doble fase de temperatura, de la digestión en doble fase de temperatura en la depuradora de Alcoy. A ver si esto pasa. Ahora sí. Para comenzar, sí que quería dar una visión que al final yo creo que va a ser una visión un poco personal, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la digestión anaerobia en los años en los que yo llevo como profesional en el sector, ¿no? Vuelvo a repetir, desde un punto de vista desde las explotaciones, ¿no? Y es verdad que cuando yo comencé a trabajar en esto, y tal y como comentaba antes Elena, pues la depuradora era un mero consumidor de recursos y lo que nos obsesionaba eran los costes, porque si tú eres un consumidor, lo que tienes que controlar son tus costes, tanto de personal, de energía, de materiales, pero en concreto estábamos muy obsesionados siempre con el tema energético, ¿no? Cómo reducir nuestros costes energéticos en la instalación y si nos fijamos en el porcentaje que la línea de lodo representaba, era un porcentaje relativamente muy pequeño, ¿no? Con lo cual era como que lo teníamos un poquito abandonado, por lo menos esa fue mi percepción a la hora de entrar en el sector. Con este nuevo cambio de paradigma que también apuntaba Elena, pues desde mi punto de vista estamos viviendo una revolución total, ¿no? En todos los sectores y en el nuestro principalmente, ¿no? Ese cambio de depuradora hacia la biofactoría, pues está suponiendo el que cambie totalmente cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que queremos, cuál es la finalidad de nuestro trabajo, ¿no? Y en toda esta revolución yo creo que la digestión anaerobia está teniendo pues un eje central en toda la obtención de recursos que puede tener la propia instalación, ¿no? Y eso ha requerido, o creo que ha requerido y requerrá también en el futuro, pues una revisión de una tecnología que puede venir del siglo pasado, como se ve en el coche, que el coche sí nos lleva al sitio, nos lleva de un sitio a otro y funciona bien, pero que evidentemente hay que reactualizar y que tenemos que llegar a optimizar. A partir de aquí sí que pongo una serie de acciones, de opciones, de tecnologías que he visto yo que han ido llegando
a nuestro departamento de explotación, que todas ellas han ido teniendo cabida en esa actualización de la digestión anaerobia. La primera de ellas serían los pretratamientos del fango, es decir, son equipos principalmente, como puede ser un desintegrador por ultrasonidos o un desintegrador electrocinético, que tienen la finalidad de hidrolizar el fango previo a la entrada a nuestro digestor. ¿Vale? Son equipos muy fáciles de instalar, son compactos, igual te requieren de un triturador previo, pero que son relativamente fáciles de implementar en la instalación. Esto tiene consecuencias visibles muy rápidas, como es el rendimiento del digestor, el aumento del rendimiento con una mayor producción de biogás y una menor producción de lodos, pero tiene consecuencias que a lo mejor son menos visibles y también son positivas, que es que vamos a necesitar menos volumen para desarrollar el mismo trabajo. Es decir, vamos a ganar en capacidad de digestión, que a mí me parece importante resaltarlo también. También es verdad que se ha avanzado mucho en el tema de las sondas, ¿no? En principio voy a hablar de las sondas de control de la línea de fango, de las líneas de fango que se mueven dentro de nuestra instalación y cómo optimizarlas, que para optimizarlas no es más que por medio de sondas de sólidos suspendidos o sondas del nivel de manto de fango, que lo que van es a optimizar los caudales que vamos a mover hacia nuestro digestor y con lo cual vamos a minimizar los caudales de fango que van a entrar a nuestro sistema de digestión de una manera, vamos a intentar que sean de la manera más concentrada posible, con lo cual vamos a evitar estar metiendo agua a nuestro proceso de digestión, con lo que vamos a aumentar el tiempo de retención real de nuestro proceso y vamos a reducir, y esto también es muy importante, las necesidades de calor del mismo. Todas estas pues, son mejoras que, por su sencillez, hemos ido implantando en numerosas instalaciones que gestionamos. Otra revolución, otra acción, otra operación que estamos desarrollando mucho en nuestros digestores es el hecho de estudiarlos en profundidad, ¿no? Y estamos utilizando para ello pues todas las técnicas de CFD que ahora mismo también disponemos, ¿no? Son estudios donde acabamos teniendo un reflejo virtual de nuestro sistema y lo que nos permite poder calcular cuáles son los volúmenes útiles realmente de nuestros digestores y lo que es más importante, simular mejoras en el mismo, ¿no? Eso nos permite estudiar los diferentes sistemas de agitación que hay en el mercado o con los que nos hemos ido estudiando. Por ejemplo, en el ejemplo que aparece en la pantalla, pues es un sistema Dynamics que fuimos optimizando a base de recalcular cuál es el caudal óptimo que debemos circular por el sistema de agitación para mantener todo el reactor bien agitado o incluso modificando cómo tendríamos que modificar los eyectores, con qué ángulo y qué número de eyectores tendríamos que tener para poder minimizar el volumen muerto del digestor, ¿no? Las consecuencias visibles pues, son rápidas de entender, se optimiza el sistema de agitación y se optimiza energéticamente el sistema de agitación y, por otro lado, esto nos conduce a tener un proceso más eficiente y una reducción, otra vez, del tiempo de retención hidráulico necesario para llegar a los objetivos que antes estábamos llegando. Volvemos a ganar en capacidad de digestión en nuestras instalaciones, ¿no? Estos son estudios que hemos realizado ya pues, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en Andalucía, ¿no? Otra opción que también desde el Departamento de Explotaciones estamos viendo mucho es la implantación de nuevos procesos de digestión en nuestras depuradoras, ¿no? Que al final el objetivo es muy parecido a lo que veíamos antes, a esos pretratamientos del fango, pero que tienen un impacto mucho más profundo en la instalación, ¿no? Uno de ellos podría ser la doble fase de temperatura, ¿vale? Que realmente es el bloque de lo que voy a comentar pues, en la segunda parte de mi presentación y otra pues, podría ser la hidrólisis térmica que comentará Alejandro después de mí, ¿no? Son nuevos procesos que se pueden implementar en nuestras depuradoras que nos van a traer como consecuencias visibles el aumento del rendimiento del digestor con una mayor producción de biogás y una menor producción de lodos y esto sí que lo diferencia mucho con respecto a lo que veíamos antes de los pretratamientos, una posibilidad de higienizar el lodo, ¿no? Que dependiendo de cuáles sean la normativa que nos aplique, pues puede ser realmente interesante o necesario. Consecuencias menos visibles, lo mismo. Todo esto lo que va a acelerar son los procesos de digestión y vamos a tener mayor capacidad de digestión. Esto pues lo hemos ejecutado y lo hemos explotado en la EAR del COI, la doble fase de temperatura de la mano de la EPSAR y la hidrólisis térmica pues la hemos también ejecutado y estamos explotando actualmente la EAR de Copero de la mano de Masesa en Sevilla. Otra revolución que hemos vivido durante todos estos últimos años pues es la adición de ecosustratos, esos residuos industriales de alta carga orgánica o esos residuos de la agricultura que podemos introducir también en nuestros digestores para codigerir.
con la intención de generar una mayor cantidad de biogás e intentar, como decía antes Elena, generar la menor cantidad posible de digerido, ¿no? Que bueno, es una de las cosas que siempre tienes que estar balanceando. Un cosustrato ideal, pues una elevada carga orgánica, que no tenga ningún riesgo de inhibición y con una relación de nutrientes adecuada, ¿no? Serían como directrices básicas, ¿no? Y aquí es donde tiene importancia todo el trabajo que comentábamos antes. Todas las opciones que estábamos mostrando antes eran para poder ganar capacidad en nuestro proceso de digestión. Si hemos ganado esa capacidad y somos capaces de adicionar un cosustrato, los cosustratos necesarios, vamos a ser capaces de maximizar nuestra producción de biogás y, por tanto, nuestra producción energética en la instalación. Todo esto suele ir acompañado de ensayos BMP, que también nos adelantaba Elena, donde estudiamos el potencial de biometanización de nuestros cosustratos. Obtenemos curvas de este estilo, donde hacemos diferentes mezclas y a partir de ahí vemos qué producción de biogás nos es capaz de generar ese cosustrato o esa mezcla de cosustratos en función de los gramos de sólidos volátiles. Y, en fin, pues estudian diferentes mezclas y, bueno, actualmente la verdad es que estamos codigiriendo en depuradoras de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Incluso alguna de ellas hemos llegado a prácticamente el autoconsumo eléctrico de la instalación, como pueda ser la depuradora de Copero en Sevilla. Y al final, pues todo esto tiene que acabar también en nuevos sistemas de automatización y control del propio digestor, como son pues sistemas de analizadores en línea de la calidad del biogás, analizadores en línea del digestato, pues podemos analizar la alcalinidad o los propios ácidos grasos volátiles, o podemos también estar hablando de nuevos sensores, de biosensores que son capaces de valorar cuál es la actividad microbiológica de nuestro digestor. Si todo esto somos capaces de llevarlos a algún tipo de plataforma de control, como la que comentaba antes Elena, que estamos desarrollando en una instalación, o como hay también otros sistemas comerciales que hacen lo mismo, pues llevan a lo que nosotros pensamos que es la optimización total de nuestro sistema de digestión anaerobia, con ese objetivo de ser lo mayor eficientes posibles a la hora de ser lo más verdes posible, ¿no? Cerrando ese círculo y pasando de ser esos generadores de recursos, como comentaba también Elena. A partir de aquí cambio totalmente ya el significado de mi presentación y sí que me voy a enfocar a lo que comentaba antes, ¿no? En ese proceso, ese nuevo proceso de doble fase de temperatura, de digestión en doble fase de temperatura y en concreto a el trabajo que hemos realizado en Alcoy, cómo lo hemos realizado y cuáles han sido los resultados de la implantación, ¿no? Todo esto surge de los diferentes estudios de I+D que comentaba antes Elena, pero aquí no va a haber ozono, aquí no va a haber cavitación, aquí nos vamos a centrar solamente en la idea y el trabajo fue la implantación de la doble fase de temperatura en esta depuradora. Entonces, parto del esquema que nos dejaba Elena de lo que es la doble fase de temperatura, con esa intención de separar las diferentes etapas que se llevan a cabo en la digestión y con ese digestor termófilo que va a estar a una temperatura de entre 55 y 60 grados, ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a trabajar con tiempos de retención hidráulico relativamente bajos, por lo tanto, en muchas ocasiones este digestor se considera un pretratamiento, es una pequeña etapa previa a nuestro digestor para potenciar esa hidrólisis con pHs ácidos. Aquí no vamos a trabajar a los pHs que normalmente trabajamos en una digestión anaerobia mesófila, sino vamos a intentar acidificar nuestro digestor. No queremos generar aquí biogás, queremos inhibirlas porque normalmente el biogás de esta etapa suele ser pobre, con lo cual lo tratamos de inhibir y lo llevamos a condiciones ácidas y con ello lo que vamos a hacer es que nuestro digestor realmente vaya a recibir un alimento mucho más preparado para su digestión, para generar ese metano que al final es el recurso que queremos generar. Lo vamos a implantar en la depuradora de Alcoy, lo implantamos en la depuradora de Alcoy. Aquí podéis ver una foto de la línea de aguas y cómo se encuentra totalmente encerrada entre un talud perimetral y el río Serpis. No teníamos mucho espacio y si nos vamos a la línea de fangos, pues todavía está peor la cosa. No disponíamos prácticamente de espacio y hubo que usar un poco, no la fuerza bruta como aparece en la imagen, pero sí de la imaginación para tratar de configurar la instalación de cara a esa doble fase. Aquí se puede ver muy bien, este es el esquema de la depuradora de Alcoy previo a los cambios que hicimos, donde teníamos un espesador, una digestión anaerobia mesófila, un depósito tampón y una deshidratación con una tolva. La idea principal que llevamos a cabo fue
invertir todo el ciclo, todo el circuito de fango de la instalación. Es decir, ese depósito tampón lo pusimos previo a la digestión anaerobia mesófila y lo transformamos en un digestor termófilo, siendo esta la configuración actual de la instalación. Otro tema también muy importante que nos preocupaba era el tema del aporte de calor, ¿no? Las necesidades de calor para llevar el fango a 55-60 grados, un fango que puede estar a 15-20 grados, 15 grados prácticamente en invierno, pues hombre, son necesidades caloríficas muy importantes. Y lo que vimos es que con el sistema de recuperación de calor que teníamos actualmente no éramos capaces de llegar a proporcionar el calor necesario para el proceso. Con ello, ¿qué hicimos? Bueno, pues trabajamos mucho en tratar de concentrar mejor los lodos previo a la entrada a nuestro proceso de digestión, lo que comentábamos antes. Cuanto más concentrado esté el lodo, menos volumen voy a enviar hacia nuestro digestor, menos caudal voy a enviar hacia nuestro digestor y con ello las necesidades de calor van a reducirse mucho. Quizá esta sea la mejora que menos importante parece, pero que al final más impacto tiene, ¿no? Luego tampoco estábamos recuperando los gases de escape de nuestros motores, con lo cual incorporamos sistemas de recuperación de calor de nuestros gases de escape. Aumentamos la superficie de intercambio de la refrigeración de los motores para ser capaces de recuperar más calor todavía de esa línea de refrigeración de motores de la que teníamos todavía capacidad. Y luego otro aspecto importante es que si ahora mismo nuestro digestor mesófilo lo estamos alimentando con un fango a 55 grados, pues cambia el paradigma de que tenemos que calentarlo. Ahora tendríamos que enfriarlo, es decir, tenemos la capacidad de recuperar calor de nuestro digestor mesófilo, ¿no? E instalamos un intercambiador fango-fango capaz de transmitir ese calor necesario para refrigerar nuestro digestor mesófilo a la corriente de entrada al sistema. Con todo ello volvimos a hacer los cálculos y vimos que era posible llegar a la doble fase de temperatura de una manera autosuficiente, que era el objetivo. Aquí podéis ver las modificaciones que se hicieron en el espesador, donde principalmente hicimos un sistema de recogida en superficie porque era donde curiosamente mayor concentración teníamos de lodos en todo el volumen del espesador, por lo cual mejoramos la concentración de los lodos previo a la entrada. Aquí podéis ver la reconversión del depósito tampón con diferentes imágenes de cómo fue siendo la obra para transformarlo en nuestro digestor termófilo. Aquí tenéis fotos de los diferentes elementos de transferencia de calor que instalamos, tanto de recuperación del motor, que es la primera fotografía a la izquierda, como de recuperación de los gases de escape, como un intercambiador fango-fango para refrigerar nuestro digestor mesófilo. Y esto es el caballo de batalla que nos quedó por afinar, porque al final no dispusimos de los medios económicos suficientes como para mejorar la automatización de todo el sistema, ¿no? Y es algo que tuvo su peso en toda la implantación y en todo el proceso de funcionamiento del sistema, del cual esperamos que seamos capaces en un futuro de renovar y de actualizar, ¿no? Muy bien, pues una vez explicado un poco cómo decidimos implantar la doble fase de temperatura en Alcoy, lo que quería explicar un poco son pues cuáles son los criterios de operación que vamos a tener en la instalación. En cuanto a temperatura está claro, ¿no? Vamos a trabajar en un rango de 55-60 grados, pero sí que es verdad que las gráficas son de caída libre. Si tenemos problemas en la automatización, como antes decía, y nos pasamos de la temperatura, pues puede ser que tengamos pues un efecto muy negativo en nuestro sistema, ¿no? Con lo cual pues teníamos que tener mucho ojo al respecto. Otro tema es el tiempo de retención hidráulico, ¿no? Y cómo se maximiza esa generación de ácidos grasos volátiles con tiempos de retención hidráulico pequeños. Eso fue lo que nos llevó a plantear una estrategia donde el tiempo de retención fuese de 2 a 5 días, en concreto de 2 días. Y esto nos llevaría, con esa máxima generación de ácidos grasos volátiles y esa no generación de metano, a poder acidificar nuestro digestor hasta el rango de pH óptimo que establecimos entre 5,5 y 6 unidades de pH. El 5,5 y 5,8 fue la realidad en los rangos en los que trabajamos. Esto evidentemente modifica el índice de alcalinidad de nuestro digestor termófilo que tomamos como objetivo entre 0,8 y 1. Y otra variable muy importante que en un principio no teníamos muy clara
cómo actuar sobre ella era el tema de los cosustratos, ¿no? Esos residuos industriales de alta carga orgánica que queríamos introducir en nuestro sistema para maximizar la producción de biogás. En un primer momento, la opción 1 que planteamos fue, bueno, pues vamos a meterlos en nuestro digestor anaerobio mesófilo. ¿Por qué? Porque, por un lado, pues vamos a maximizar la hidrólisis de los lodos de la EDAR en nuestro digestor termófilo. Cuanto menos le metamos ahí, pues oye, mejor, más tranquilas van a estar nuestras bacterias, no tienen interferencias de ecosustratos y se van a especializar en nuestros fangos. Y de esta manera, en nuestro digestor mesófilo vamos a maximizar la producción de biogás. Parecía que tenía toda la lógica. Pero también tuvimos una opción 2, que era, oye, si metemos los cosustratos junto al fango de la EDAR y alimentamos el digestor termófilo con cosustratos y fangos y no los separamos, todo va al digestor termófilo. Bueno, vimos que también podía tener las ventajas de que, bueno, podríamos hidrolizar también parcialmente esos cosustratos y sobre todo también veíamos que podíamos llegar a higienizarlos, cosa que con la opción 1 pensábamos que no seríamos capaces de llegar, con lo cual esta es la siguiente opción que se nos planteó y con la idea de luego pues maximizar la producción de biogás, evidentemente, en la digestión mesófila. Y la opción 3 pues sería, oye, si simplemente añadimos cosustratos al digestor termófilo hasta acidificarlo y el resto lo metemos directamente al mesófilo, pues bueno, puede ser una opción también correcta pues para llegar a acidificar nuestro digestor termófilo y buscar esa maximización de la generación de biogás. Como no lo teníamos muy claro, pues nos planteamos operar estos diferentes modos de operación en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Que podéis ver aquí esta primera etapa de septiembre de 2018 a abril de 2019 con la adición de ecosustratos en el digestor mesófilo, de marzo de 2020 a septiembre de 2020 en el digestor termófilo y de octubre de 2020 a abril de 2021 con la adición en ambos digestores. Los datos que voy a presentar a continuación intentan representar tanto el blanco, que sería nuestros datos históricos previo a toda esta implantación, y luego cuáles han sido los resultados en diferentes criterios de estas diferentes etapas que nos planteamos pilotar. Todos los resultados de la operación con respecto a la generación de biogás, pues estos serían los resultados. Estos son los metros cúbicos de biogás al mes que generaba nuestra instalación, pues con la digestión mesófila, con la etapa 1, que es dosificando en el mesófilo los cosustratos, en la etapa 2, que es dosificándolos en el digestor termófilo, o en la etapa 3, que es dosificándolos en ambos digestores. Parecería que en la etapa 3 es la de mayor producción, pero es verdad que al final esto lo hemos ejecutado en la propia explotación, ¿no? Y a veces es difícil tenerlo todo controlado. Una de las cosas que no controlamos es el ser constantes a la hora de dosificar los mismos cosustratos, que probablemente deberíamos habernos marcado una cantidad a dosificar, pero no fue así. Con lo cual, estos datos están un poco, no son reales de todos. Hemos hecho los cálculos para poderle restar qué es lo que aportan esos cosustratos a la producción de biogás para tratar de comparar fango con fango, fango de depuradora con fango de depuradora, y ahí sí que podríamos ver como en la etapa 2, que es la etapa donde estamos metiendo esos cosustratos en el digestor termófilo y maximizamos esa acidificación del digestor termófilo, es donde tenemos una mayor producción de biogás en nuestro sistema, ¿no? Con respecto a la reducción de sólidos totales, pues podemos ver como la etapa 1 y la etapa 2 son como más eficientes y la etapa 3 sí que es verdad que no lo es tanto, ni siquiera tanto como la digestión mesófila convencional, pero es que es verdad que hemos adicionado tantísimos cosustratos que probablemente estos datos estuviesen desvirtuados, ¿no? Lo mismo con la reducción de sólidos volátiles. En cuanto a fango evacuado, sí que podemos ver como en la etapa 1 y en la etapa 2 se ven unos descensos bastante significativos con respecto a la digestión mesófila en la producción de lodos, que si lo pasamos a un ratio de gramos de materia seca evacuada por metro cúbico tratado, se ve claramente como la etapa 2 pues parece la más beneficiosa, ¿no? La que podría tener un mayor impacto beneficioso en nuestra instalación. En cuanto a la sequedad del fango, podemos ver cómo la doble etapa ha mejorado en la sequedad del fango deshidratado, con lo cual pues bueno, vamos a ser capaces de mejorar también esta etapa, pero a costa de un aumento en el consumo de polielectrolito que también registramos en nuestra experiencia, ¿no? O sea, que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Luego, al final, intento resumir
pues las conclusiones y los porcentajes de mejora de cada una de todas estas acciones. Y por último, en la higienización del lodo, aquí tenéis una serie de datos de E. coli a la salida de nuestro tratamiento, a la salida del digestor mesófilo. Hemos intentado agruparlos de una manera que se entiendan un poco mejor y en estas gráficas pues presento en color lila estaría donde hay presencia de E. coli y en color azul donde hay ausencia, ¿no? Y aquí sí que se puede ver como en la etapa 2, donde estamos dosificando y donde todo lo que entra a nuestro sistema de digestión entra por el digestor termófilo, se consigue una higienización mucho mejor que en el resto de etapas, ¿no? Conclusiones de la doble fase y de nuestra experiencia. Bueno, aquí sí que me gustaría poder discernir entre dos cosas que no siempre van unidas. Uno, lo que nosotros hemos entendido en toda nuestra experiencia, que es la verdad de la doble fase, y luego la realidad que nos hemos topetado en la depuradora de Alcoy, ¿no? La verdad para nosotros es lo que surge de los trabajos que antes presentaba Elena, es decir, todo lo que hemos estudiado a nivel piloto, como en estos digestores que dispone AINIA en sus instalaciones o esa planta Store que antes comentaba Elena, pues todo eso es para nosotros lo que es la verdad, porque lo tienes todo muy controlado y ahí es donde realmente pues te lleva a las conclusiones reales del impacto que tiene esta tecnología o de este proceso en la instalación. Entonces, por ejemplo, con respecto a la producción de biogás, está claro, en la línea azul es con la doble fase y en la línea verde es con un digestor mesófilo convencional, ¿no? Aquí se aumenta en un 35% la producción de biogás y esto para nosotros es la verdad de la tecnología, del proceso. Y lo mismo con respecto a la higienización, a la salida de nuestro digestor mesófilo, pues no tenemos prácticamente E. coli ni salmonela en un montón de analíticas que hemos realizado en todas las experiencias que antes comentaba Elena. La verdad siempre es, la realidad siempre es un poco diferente cuando luego todo esto lo llevas a una planta, ¿no? Y bueno, la verdad es que si vamos a analizar el impacto que ha tenido en la edad, hay que comentar que es un impacto que ha estado limitado por la automatización, por los problemas que antes comentaba, por la falta de datos analíticos, no llevamos un examen tan exhaustivo como el que podemos llevar en un proyecto de investigación en una instalación y luego porque además la depuradora ha sufrido de unas obras de reacondicionamiento y de mejora que, bueno, que en cierta manera también nos han ido afectando. Como conclusiones principales, que la opción 2, de la que hablábamos con respecto a los cosustratos, que es con la adición de los mismos en el termófilo, parece la más favorable, que es la que dejamos en operación. Que no se ha observado un ratio eléctrico en la instalación por este nuevo sistema de digestión, por esta nueva agitación que necesitas para este nuevo digestor o por haber tenido unos escurridos más cargados en, por ejemplo, amonio que retornas en la cabecera de planta. Eso no lo hemos observado, no lo hemos estudiado en detalle, pero cuando revisamos los datos históricos de la planta no se ha observado ningún cambio en ese dato concreto. Hemos visto un aumento de la producción de biogás en torno al 25%, una reducción de la producción de lodos en torno al 20%, un aumento del consumo de polielectrolito en torno a un 30% y hemos visto que es viable la higienización de los lodos, ¿no? También, importantísimo, una fuerte necesidad de calor de la instalación, ¿vale? Hay que tener eso muy presente, hay que tener plan B, hay que tener caldera u otro motor de reserva. Los cosustratos nos han servido de ayuda para llegar a esas producciones de biogás y para ese mantenimiento de las necesidades de calor necesarias. Tenemos que tener nuestros equipos auxiliares en correcto funcionamiento, las bombas de agua de refrigeración, el sistema de intercambio de calor y luego pues empiezan a abrir otras alternativas al uso del biogás como puede ser el upgrading, que ya no pasa por una combustión en un motor, que nos pueden llevar a que si empezamos a abrirle líneas a nuestro proceso de tratamiento de nuestro biogás, puede que no lleguemos a las necesidades de calor suficientes como para mantenerlo. No es el caso de esta depuradora, pero se tendría que tener en cuenta. Con respecto a la automatización, pues aquí podéis ver que hemos sufrido un montón de fallos en el periodo de explotación. Como todo proceso de depuración, se necesita de una correcta automatización. Hemos sufrido, por tanto, muchas fluctuaciones y lo que hemos visto es que el sistema es bastante rápido de recuperarse. Para la acidificación del digestor en 3 semanas podemos tener otra vez acidificado y otra vez funcionando el proceso en doble fase. Y para lo que es la higienización del lodo estaríamos hablando en torno a 1 o 3 meses. Aquí pongo un episodio que tuvimos con una parada del motor que pudimos recuperarlo en una semana. Es decir, que más o menos si el motor nos falló el 7 de julio del 21,
empezamos a poder poner otra vez el sistema en funcionamiento pues a mitad de julio y cómo para mitad de septiembre el proceso en cuanto a desinfección, pues en cuanto a higienización ya se había recuperado, ¿no? O sea que es bastante más rápido de lo que en un principio pues nos podía parecer. En conclusión, es un proceso robusto y bastante fácil de implantar en nuevas EDAs, sobre todo en nuevas. Nosotros lo hemos hecho quizá lo más complicado, que es una instalación ya en funcionamiento y con poco espacio, pero a la hora de diseñar nuevas instalaciones creo que es un sistema que se debería tener en cuenta, que tiene grandes ventajas para la explotación, que las necesidades de calor son intensas, que su automatización y control debe ser importante, como todo, que tiene dependencia con sustratos, que podemos necesitarlos para llegar a esa autosuficiencia, sobre todo en calor, y que tiene una capacidad higienizante que, bueno, que tendríamos que concluir si se mantiene dentro del fango evacuado. Nosotros estamos haciendo las analíticas fuera de nuestro sistema, la salida de nuestro digestor mesófilo, pero luego pues tiene que pasar por una deshidratación y, bueno, estamos intentando evaluar si puede haber recontaminaciones antes de que el fango salga de la instalación. Y ya está, con eso, pues muchas gracias por su atención y nada, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elena, y muchas gracias, Ignacio, por vuestra exposición y por mostrarnos vuestra experiencia, que ha sido realmente interesante. Ahora, después, en la ronda de preguntas, tendremos la oportunidad de ampliar los detalles, ¿de acuerdo? Ya nos podéis ir dejando, como sabéis, vuestras preguntas en la pestaña de preguntas. Y a continuación, Alejandro Jiménez, que es gerente de ventas del sur de Europa y MENA del grupo Cambi, nos mostrará sus equipos y soluciones y casos de éxito de plantas de hidrólisis térmica en varios emplazamientos. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu exposición. Buenas tardes o buenos días allí donde estéis. Y muy interesantes las ponencias de Ignacio y de la compañera, y gracias a Aguas Residuales por organizar el evento. Lo primero es que me gustaría compartir vosotros es el por qué no debemos hacer una digestión anaerobia avanzada, ¿no? Y hay varias razones por las que deberíamos pensar en digerir lo mejor posible. La primera razón es lo que me trasladan nuestros clientes, nuestros operadores, es que digerir digerir el fango con rendimientos altos, pues al final te va a reducir el fango final, te va a producir una mayor cantidad de biogás y al final tus costes de explotación serán menores, con lo cual en el largo plazo, pues lo que a priori puede sonar una solución que requiere pues una inversión intensiva, en el largo plazo es la solución, o para ellos es la solución más económica comparada con otras alternativas, ¿no? en la gestión de lodos. La regulación, ¿no? A veces los países tienen diferentes legislación sobre qué hacer con esos lodos, con esos fangos. Por ejemplo, aquí en España tenemos decretos en Andalucía o en Galicia donde se requiere una higienización del lodo. Tenemos otros casos en otros países y en otros mercados, como es en Estados Unidos o en Reino Unido, donde el lodo tiene que ser debidamente tratado para aplicarse sobre todo en suelos y en diferentes cultivos. El medio ambiente, ¿no? Al final, cuidar nuestro medio ambiente es cada vez más importante, está en las agendas de políticas de los distintos países de la Unión Europea y obviamente apostar por soluciones sostenibles que generen una menor huella de carbono y que protejan nuestro medio ambiente, pues también favorecen estas digestiones avanzadas. Un ejemplo es la nueva directiva, ¿no? Que está en fase de borrador en Europa, donde se habla de neutralidad energética en edades, por ejemplo, por encima de 1.000 habitantes equivalentes, con lo cual la regulación Europa nos va empujando hacia cada vez más buscar soluciones sostenibles, eficientes y gestionar mejor nuestros recursos. Y lo último, pero no menos importante, es obviamente los precios, ¿no? Los precios actuales. Todos estamos viviendo que los precios de la energía están subiendo de forma pues, muy considerable y todo lo que sea reducir consumos o aumentar o maximizar
producciones de biogás para generar después electricidad y calor, pues, o biometano, puede ser otro factor que empuje hacia digerir estos lodos de forma avanzada. Yo me voy a centrar, como es obvio, en el pretratamiento de la digestión anaerobia con la hidrólisis térmica. Y para eso, pues, os voy a presentar la hidrólisis térmica de Cambi. Cambi lleva haciendo esto alrededor de 30 años, o sea, no es una tecnología ni un proceso que nació ayer, es una tecnología bastante consolidada en el mercado y donde tenemos el foco, pues, las 150, 160 personas que trabajamos en Cambi solamente tenemos un producto, que es la hidrólisis térmica, ¿no? Entonces estamos pensando todo el día en cómo mejorarla, en cómo hacerla más eficiente, robusta y bien integrada, ¿no?, con el resto de elementos de la línea de fango, ¿no? Digestión anaerobia, predeshidratación que se requiere, deshidratación finales, motores, etcétera. Esta es la foto que tenemos actual de Cambi hoy. Actualmente tenemos 84 plantas en todos los países que veis en color azul. Estamos presentes en 26 países, con lo cual os puede hacer una idea de que hay mercados que la adoptan. España es uno de ellos. En España tenemos 3 plantas, en Vigo, en Burgos y en Orense. Y vemos que ahí se siguen apostando por proyectos con esta tecnología. Se está tratando, pues, una cantidad de fango que supera, pues, el 1.000.000 de población equivalente. Y bueno, contribuimos con la mitigación de la huella de carbono de estas plantas, estas edares, ya que somos una tecnología sostenible donde producimos más biogás en la digestión anaerobia, donde se reduce la cantidad de fango final y generamos, pues, un impacto positivo en ese sentido. Este es el listado de referencias de Cambi actualmente ordenado por capacidad. Cubrimos todos los rangos, desde plantas muy, muy grandes hasta plantas pequeñitas. He escuchado de los anteriores ponentes que hay un reto, ¿no?, en las plantas muy pequeñas, ¿no? Probablemente es complicado hacer una digestión anaerobia por las cantidades de fango que tienen, por la inversión que requiere. En esos casos nosotros estamos sugiriendo y tenemos referencias donde se centralizan los fangos de varias edares, de varias depuradoras en un centro logístico de tratamiento y es allí donde se digiere y donde se trata el fango. Para ver una comparativa de lo que es una línea convencional y lo que es una línea con hidrólisis térmica, pues tenemos una edar que genera fangos primarios, fangos biológicos normalmente, se espesan y se envían a un digestor al 4 o 5%. Ese digestor se tiene que calentar y operar mesofílicamente. Y después, finalmente, se retira el agua para reducir el volumen, ¿no?, del biosólido final. Cuando hablamos de un proyecto con hidrólisis térmica como pretratamiento de la hidrólisis térmica, tenemos en sí la tecnología de hidrólisis térmica, que la comentaremos después. Vamos a sustituir las calderas de agua para calentar esos digestores por calderas de vapor que van a, digamos, a suministrar la energía, el calor que necesitamos en nuestro proceso. Y vamos a necesitar también una etapa de preconcentración antes de la hidrólisis térmica para elevar la concentración alrededor del 15 y 16%. Esto es un compromiso para retirar agua, ¿no? No queremos calentar agua dentro de nuestro proceso y gastar ese vapor en calentar agua que al final no va a generar ningún impacto positivo, ¿no? Como beneficios, en este tipo de digestiones avanzadas con hidrólisis térmica vamos a reducir de forma muy significativa el volumen de digestión, alrededor de un 75% se puede reducir. Se va a aumentar la producción de biogás, debido a que la materia orgánica, el contenido de volátiles va a estar mucho más accesible a la microbiología dentro de la digestión anaerobia y vamos a sustituir un biosólido que está lleno de patógenos, que no está higienizado, por un biosólido que va a estar completamente higienizado
sin patógenos, va a ser seguro para ser aplicado en suelos o en campo, y además se va a reducir su volumen alrededor de la mitad, con lo cual su gestión va a ser mucho más eficiente. La hidrólisis térmica es un proceso mecánico físico donde calentamos. Lo que hacemos básicamente es calentar el fango a alta temperatura y presión, y lo que queremos es desintegrarlo. Queremos romperlo y hacerlo lo más líquido posible, ¿vale? Entonces, con estas condiciones rompemos paredes celulares, rompemos absolutamente todo para intentar desintegrar y romper ese fango al máximo nivel. En este vídeo podéis ver un fango que entra a la hidrólisis, que tiene un aspecto súper sólido, al 18% en este caso, y veis la diferencia después de una hidrólisis térmica, donde el aspecto líquido y la baja viscosidad es evidente. Por último, es una vez digerido, y este es el aspecto final del biosólido después de una deshidratación final al 32-35%. Un producto fácil de aplicar en campo, como veis aquí en uno de nuestras plantas, de nuestros clientes en Reino Unido. Mirando un poco más el proceso de la hidrólisis térmica de Cambi, tenemos tres partes diferenciadas, ¿no? Tenemos lo que llamamos el pulper, donde entramos con estos sólidos o con este fango preconcentrado a este 16-18%. El objetivo, como he dicho, es eliminar agua y no gastar vapor en ese calentamiento de ese agua. El pulper es una primera fase donde básicamente actúa como un intercambiador de calor. Lo que hacemos es recircular el calor interno que recuperamos en nuestro sistema y calentamos el fango fresco. Una vez precalentado pasamos a la parte central de nuestro sistema, que es los reactores. Son reactores que funcionan de forma secuencial, como veis aquí, funcionan en batch, donde llenamos los reactores, los cerramos, introducimos el vapor para que llegue a las condiciones que nosotros hidrolizamos el fango. En nuestro caso es 165 grados y alrededor de unos 6 bares. Y cocinamos el fango durante 20-30 minutos. Este concepto de trabajar en batch lo que nos hace es estar completamente seguros de que aquí no se escapa ningún patógeno, ¿no? Y todos los patógenos son eliminados. Aquí no queda nada vivo, ¿no? En este proceso, ¿no? Una vez que ha terminado el cocinado del fango, después de esos 20-30 minutos, el fango se libera de forma súbita porque el último depósito está a presión atmosférica, y la diferencia de presión entre los reactores y este último depósito pues genera una explosión súbita del fango, que lo que hace es estresarlo más, romperlo aún más, que es lo que queremos con nuestro proceso, y en esa explosión se libera vapor, que es el que recirculamos e introducimos para precalentar el fango fresco. Salimos con un fango hidrolizado, higienizado, todavía con una temperatura, con una concentración relativamente alta, al 14%, y 100 grados más o menos de temperatura. Y nosotros utilizamos nuestra concentración a la entrada de digestores alrededor del 10%, con lo cual lo que tenemos que hacer es diluir ese fango, que se puede diluir con el propio efluente de la edar, de la planta. A su vez lo enfriamos y necesitaremos un paso adicional para enfriarlo aún más y llevarlo a un rango mesofílico, ¿no? Que es el rango donde van a operar los digestores. Los digestores trabajan de forma mesofílica como cualquier digestor de los que existen actualmente en las plantas. Es el esquema básico que acabo de explicar o he explicado hasta ahora, pero es bueno tener en cuenta todos los elementos que intervienen, ¿no? en un proceso de digestión avanzada con hidrólisis térmica. Una preconcentración de ese fango espesado o ese fango que viene del tratamiento primario, tratamiento secundario. Se requiere de un silo pulmón, básicamente para darle flexibilidad a la operación. Y a continuación tenemos nuestra hidrólisis térmica, que es alimentado con fango predeshidratado, la caldera de vapor y el intercambiador que he comentado para llevar el fango a una temperatura, a un rango mesofílico. Normalmente en las plantas nos encontramos con motogeneración. El biogás se envía al motor, se quema y se produce electricidad y calor.
El calor se libera en forma, entre una de las maneras, se libera en forma de gases de escape, que nosotros lo que hacemos es introducir esos gases de escape en nuestras calderas. Son calderas híbridas que tienen una especie de intercambiador interno donde recuperan todo ese calor y la mayor parte de nuestras necesidades energéticas son cubiertas con esa recuperación. Con lo cual, desde el punto de vista energético o desde el punto de vista del calor que necesita una hidrólisis térmica, casi la totalidad va a venir suministrado por la recuperación del calor de los gases de escape de esos motogeneradores. Conviene mencionar que los digestores son completamente convencionales. Los sistemas de agitación son los que prefiera el operador o el que diseña o el cliente en cuestión del proyecto, y no implica pues ningún tipo de cambio o de mejora o de cualquier otro aspecto en los digestores el tener un fango hidrolizado al 10%, que a veces puede chocar un poco trabajar a esas concentraciones. Entonces, cuando estamos un poco haciendo un estudio de alternativas, valorando diferentes soluciones técnicas, ¿cuándo nos puede encajar una hidrólisis térmica? Pues nos puede encajar una hidrólisis térmica cuando queremos ahorrar en digestores, queremos construir solamente 1/3 de los digestores que normalmente tendríamos que construir con una digestión convencional. También es interesante en plantas existentes que no pueden crecer por limitaciones espaciales. Pues el tener la hidrólisis térmica como pretratamiento te va a hacer que automáticamente dupliques o tripliques la capacidad de esos digestores sin la necesidad de tener que construir más. Esto aplica entonces para plantas nuevas y plantas también que existen, ¿no? Los dos casos son aceptables. Llegamos a sequedades más altas en la deshidratación final con las mismas dosificaciones de polielectrolito, eso es importante, y esto va a hacer que se reduzca pues alrededor de un 40 o un 50% el volumen final de ese biosólido, con lo cual todo el impacto que va a tener en la cadena de disposición de ese lodo final a su destino final, pues va a ser considerable. El producto es, como hemos visto en el vídeo anterior, es completamente higienizado, es un producto altamente demandado por agricultores y para ser aplicado en campo. Mis compañeros ponentes lo han dicho anteriormente, uno de los beneficios de digerir de forma avanzada y digerir mejor es que reduces el nivel de olores del producto final, y al final, pues con las sequedades y un poco esa estructura rota al romper todo ese fango, pues te hace que es un fango tipo tierra mojada que es muy fácil de almacenar, transportar y de aplicar en suelos. Biogás, que actualmente está cogiendo mucha importancia por los precios de la energía. Producir biogás está en el foco. Y todo esto en conjunto pues, nos va a hacer que la huella de carbono, que medioambientalmente seamos más sostenibles y bueno, pues es otro criterio a tener en cuenta. A continuación voy a hablar de la referencia que tenemos en Washington, en Estados Unidos, donde veis aquí que hay 4 digestores. Se estaban planteando diseñar la planta con una digestión convencional, pero en este caso, en lugar de 4, se necesitarían pues 10 digestores, ¿vale? Entonces, la planta, como veis, el espacio que tiene es muy limitado, y en este caso en cuestión, el ahorro de esa digestión, pues digamos que tuvo un payback o un retorno de la inversión casi inmediato, ¿no? Porque allí construir digestores es bastante costoso. Entonces, bueno, aquí la reducción de digestores tuvo un rol bastante importante. Como veis, el fango antes y después de la hidrólisis en esta misma planta, pues el aspecto es bastante diferente. Ellos lo que hacían es dosificar cal en un fango sin digestión, y tenían este aspecto, producían este tipo de fango que allí en Estados Unidos pues incluso te limitan, ¿no?, su aplicación en distintos usos.
Por el contrario, pues después de la hidrólisis térmica veis a la derecha el aspecto final del producto, que es un producto pues fantástico y que lo demandan bastante bien en el mercado allí. Esto es lo que hacen, ¿no? Al final están cerrando el círculo, están no solo reduciendo un coste de operación, sino están generando nuevas ventas, nuevos ingresos, ¿no? Están vendiendo este producto, lo están valorizando, el mercado le está dando un valor y nuestro cliente pues está obteniendo unos ingresos adicionales que suman a la reducción de ese coste operativo, ¿no? Entonces, es un cambio total de paradigma aquí y lo que antes era un coste, pues ahora es un ingreso. El olor es una de las claves, ¿no?, por las cuales el producto es aceptado. Si algo huele mal, la gente se queja, ¿no? Y eso es una cosa obvia, ¿no? Entonces necesitamos un producto que no huela, que no huela en destino, que no se reactive, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Hay distintas tecnologías que se aplican para hacer una digestión avanzada donde se ve que hay cierta reactivación de patógenos, eso al final va a generar olores. En el caso de la hidrólisis térmica es una tecnología que obtiene un producto muy estable y que no existe reactivación ninguna. Otro caso de éxito que tenemos es la planta en Sitalia. Sitalia es una pequeña isla que está a las afueras de Atenas, en Grecia. En este caso, solamente tratamos el fango biológico y el fango primario se bypassea o se introduce directamente en los digestores. Espacio es importante, ¿no? Es una isla, como veis aquí en la foto de la izquierda, y no sobra espacio, ¿no? Entonces, reducir volumen de digestión es interesante en este caso específico y generar más biogás, como veis en el gráfico de la izquierda, donde veis el caso antes en azul y después en naranja, después de implementar la hidrólisis térmica, se ve un salto en la generación de biogás y también se ve un salto en la sequedad del producto final. Solamente hidrolizando el fango biológico, pues se están obteniendo rendimientos de sequedad alrededor o por encima del 30%. Con lo cual, es muy interesante desde el punto de vista que en Sitalia existe un secador térmico, ¿no? Entonces, cuanto menos agua tenga ese producto final, menos energía o menos capacidad va a requerir el secador térmico y a nivel del balance energético global integrado de toda la planta, pues está dando pues ahorros energéticos muy interesantes, ¿no? Es una tecnología muy interesante por sí sola en una línea de tratamiento de fango, pero también combinada, por ejemplo, con tratamientos térmicos, porque al final todos ellos son diseñados y se basan en la evaporación de ese agua en el biosólido final, la torfa final. Espacio, ¿no? Estábamos hablando antes de los digestores, lo importante que es. Bueno, pues estos son dos de nuestras referencias en Londres, donde las plantas están totalmente atrapadas, ¿no?, en el crecimiento urbanístico de la ciudad de Londres, ¿no? Entonces, soluciones que minimicen superficie son súper bienvenidas y fue pues una de las razones por las cuales optaron por nuestra tecnología en estos dos casos. Un ejemplo, digamos, para que veáis una implantación con hidrólisis térmica acoplado con una digestión anaerobia y una sin hidrólisis térmica. A la izquierda veis la cantidad de digestores que necesitamos, incluso un secador térmico para garantizar una higienización. En el caso de optar por una hidrólisis térmica, pues se te hace una implantación mucho más compacta y no necesitarías ningún tratamiento adicional para producir un fango higienizado. En cambio, en estos 30 años, lo que hemos hecho es estandarizar y hacer sistemas muy modulares, ¿no? Entonces, tenemos como cuando nos compramos una camisa, ¿no?, la pequeña, la mediana y la grande, ¿no? Pues aquí igual, tenemos 3 sistemas, cada uno alcanza una capacidad y digamos que vamos jugando con el número de líneas, ¿no?, para adaptarnos a las cantidades de fango. Incluso podemos reducir o aumentar el número de reactores en cada línea, ¿no? Entonces veis que la más pequeña trata hasta 250.000
población equivalente, habitantes, el mediano hasta 1 millón y después, digamos, tenemos la versión grande para proyectos muy grandes o megaproyectos. Todo es muy modular y, digamos, y viene todo premontado desde fábrica. Tenemos nuestra fábrica en Reino Unido, en Manchester, de forma más concreta, y la hidrólisis térmica viene premontada. Este sistema B2 viene transportado o tiene, digamos, las dimensiones de un contenedor de 40 pies. Y, bueno, básicamente hay que izarlo, hay que ponerlo sobre la losa de hormigón y conectar los suministros. Es un plug and play y muy, muy fácil de ejecutar. El siguiente es el B6, que hemos visto que puede llegar a tratar una población equivalente de 1 millón. Y tiene la misma filosofía. Sale premontado de fábrica. Aquí no se puede transportar en un contenedor de 40 pies porque la dimensión es más grande que la anterior, pero se transporta en diferentes skids, en este caso son 11, que llegan a planta, al lugar donde se va a instalar, y digamos que de una manera eficiente y muy rápida, pues en pocos días se puede montar mecánicamente una línea de B6. Esto al final es como un Lego y está pensado para conectarlo todo pues, de forma rápida y sin error. Y después el B12, que es un poco más a medida y requiere más trabajo local. La hidrólisis térmica, lo más conocido es que funcione como pretratamiento a la digestión anaerobia. Existen variantes. Por ejemplo, he comentado la variante de Italia, donde solamente se trata el fango biológico. El mayor impacto que tiene una hidrólisis térmica es sobre el fango biológico, porque es un fango más complejo, donde, digamos, la biología es más compleja, tiene uniones más fuertes y es más difícil de romper en una digestión anaerobia y más difícil de separar el agua del sólido en una deshidratación final. Entonces, en algunos casos donde no se requiere higienización, pues se puede optar por esta opción, o donde la higienización la aporta un tratamiento posterior, se puede optar por hidrolizar solamente el fango biológico. Ambas soluciones en pretratamiento, tanto la de arriba hidrolizando todo el fango, como la de abajo, hidrolizando solamente el fango biológico, nos van a generar pues, una digestión bastante compacta. Vamos a ahorrar en volumen de digestión y el plus que va a añadir, el beneficio que va a tener el tratar solamente fango biológico es el balance energético, es bastante mejor. Cuando pretratamos todo el fango, tanto el primario como el secundario, el biológico, vamos a necesitar que, aparte de recuperar ese calor que he comentado anteriormente del motogenerador, vamos a necesitar un pequeño aporte de biogás de la digestión anaerobia. Aún así, el balance neto, el balance de producción de biogás neta, va a ser positivo comparándolo con una digestión convencional. Después existen otras alternativas, como puede ser la hidrólisis intermedia entre distintas etapas de digestión. Y bueno, esto pasa frecuentemente, o nos encontramos frecuentemente, que en plantas se diseña o se diseña, ¿no? Hay una sobrecapacidad de digestión. Y en este caso lo que hacemos es pues darle uso, ¿no? A esa sobrecapacidad, generando o creando varias fases de digestión. En este caso es una digestión primaria. Está bien porque reducimos la cantidad de fango que va a la hidrólisis, con lo cual la hidrólisis va a ser más pequeña, va a ser más compacta. Y después, una vez hidrolizado, pues pasamos a hidrolizar ese fango que actúa como pretratamiento a la segunda etapa. Aquí se le va a dar un pequeño salto a todos los rendimientos, tanto en destrucción de materia volátil como en sequedades. Te van a dar un plus comparado con las configuraciones anteriores, porque tiene más pasos, el fango lleva más pasos y con lo cual está más tratado y tiene unos rendimientos ligeramente superiores. Y después podemos optar también por poner la hidrólisis después de la digestión. Esto es un tratamiento que lo llamamos nosotros solid stream y una vez hidrolizado el fango en caliente, lo que hacemos es deshidratarlo.
Hay una clara ventaja cuando hacemos esto, es cuando no hay un proceso biológico entre la hidrólisis térmica y la deshidratación final, se deshidrata mucho mejor. Y en este caso se pueden llegar a sequedades del 40%, con la misma dosificación de polielectrolito. Entonces es un sistema muy interesante para aquellos sitios donde el coste de disposición de fango es alto, ¿no? y queremos, o si quieres, reducir. Tenemos que ir acabando, Alejandro. Sí, última slide. Aquí es una serie de números que la tenéis en la presentación y vais a ver un poco el impacto de cada una de las configuraciones. Y por último, pues nada, concluyo con esta última slide que, bueno, la hidrólisis térmica como complemento a esta digestión avanzada, pues es una tecnología sostenible que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos y los retos que nos van a imponer a nivel de regulación y a nivel de medioambientales. Tenemos experiencia, es muy fiable, estos son fiables, estos sistemas muy robustos, y después hay que ver caso a caso para hacer la solución a medida porque hay distintas configuraciones y distintas opciones. Y con esto, José Miguel, terminamos. Estupendo, pues muchas gracias, Alejandro, por tu claridad también y por todo lo que nos has mostrado. Y vamos rápido a la ronda de preguntas para no perder más tiempo. Tenemos en torno a unos 15 minutos para acabar en hora y os voy a pedir brevedad. Comienzo con Elena, que le pregunta a Guillermo respecto a la digestión anaerobia en doble fase de temperatura. ¿Os habéis planteado trabajar en la segunda fase en un rango diferente al mesófilo? Trabajar con tiempos de retención elevados y temperaturas algo inferiores para incrementar la eficiencia energética global del proceso. ¿Cómo ves este planteamiento? Tienes que activar, perdón, el micro, Elena y Ignacio. Ahora. Nosotros no nos hemos planteado pasar de 55 grados a una temperatura inferior de mesófilo. La verdad es que podría ser interesante, pero en nuestro caso hemos considerado seguir con la digestión anaerobia convencional a 55. De hecho, a escala piloto hemos tenido que llegar incluso a enfriar en épocas más estivales. O sea que tampoco era un problema claro. La temperatura del siguiente digestor. Voy con Ignacio, nos pregunta Pedro que ¿qué tiempo de retención hidráulica recomiendas para un tanque regulador de lodo digerido después de un digestor anaerobio mesófilo? Pues sale un poco de lo que más o menos tenía en la cabeza, porque eso, como así decirlo, sale fuera de la etapa de doble fase de temperatura que habíamos expuesto. Es como ese tanque regulador previo a tu deshidratación. Yo creo que estarán en torno a los 2 o 3 días de tiempo de retención hidráulico para poder tener un colchón ante imprevistos y poder desde ahí ir deshidratando. Pero, vamos, no me considero en eso muy experto, también te lo digo que no es algo que tengamos muy estudiado, ¿no? Antes, claro, a la hora de sujetar instalaciones, pues son instalaciones que están construidas y, bueno, luego depende de la realidad de la depuradora, el tiempo de retención puede ser pues mayor si entra menos caudal del que debería, puede ser menor si pasa lo contrario, ¿no? Voy con Alejandro, gracias Ignacio, voy con Alejandro. Nos pregunta Lorenzo Mestre, Alejandro, que si puedes dar los niveles de modularidad de las plantas de Cambi por capacidades de procesos en metros cúbicos día o similar. Sí, a ver, nuestro modelo más pequeño, el B2, llega hasta 22 toneladas de materia seca al día, que entran al 16%, o sea, puedes sacar los metros cúbicos de ahí. Y el sistema B6, que es el mediano, puede llegar hasta las 70 toneladas de materia seca también al día, a la misma concentración, a la entrada de la hidrólisis, ese 16%. Y ya, pues, el siguiente salto está por encima de las 100 toneladas de materia seca al día y igual. Estupendo, gracias Alejandro. Voy con Elena, nos pregunta Gemma que qué nivel de recuperación de amonio en tanto por ciento de riqueza se puede conseguir. Pues esto va a depender del tiempo de contacto y de la superficie de membranas, pero se pueden alcanzar valores cercanos al 90%.
Sobre el 90%, perfecto. Ignacio, nos preguntaba Inés que si habéis pensado en la fotovoltaica para esa necesidad tan alta de energía para apoyaros en el proceso. ¿Lo tuvisteis en cuenta? No lo tuvimos en cuenta en su momento, lo hemos tenido en cuenta ahora. De hecho, hemos presentado un proyecto para no con energía, no con placas fotovoltaicas, sino con placas para calefacción de agua, para hacer un aporte extra a nuestro sistema de digestión que nos dé más robustez a la hora de mantenerlo y que sea sobre todo autosuficiente, que es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Que sean realmente térmicamente autosuficientes. Sí, ahora mismo habíamos planteado, tenemos hecho ya el proyecto al respecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Ignacio, nos pregunta Miguel, Alejandro, que qué beneficios tiene la hidrólisis térmica versus un secador térmico de fangos. Bueno, la hidrólisis térmica puede ir solo, es decir, no necesitas de un secador para higienizar, con lo cual lo puedes evitar, lo puedes quitar de la línea o de tu diseño, de tu solución técnica, pero en combinación con un secador térmico lo que te va a hacer es mejorar el balance energético porque vas a tener menos agua que evaporar en ese secado térmico y va a requerir ese secado térmico pues, de una menor capacidad o de menos energía, con lo cual si estás diseñándolo por primera vez en una planta nueva se te va a reducir alrededor de un 40% el secador térmico y consecuentemente pues toda la demanda tanto de energía como del mantenimiento intensivo que se requieren en esos tratamientos. Estupendo, gracias Alejandro. Elena, nos pregunta Inés que si habéis analizado la presencia de nanoplásticos en los lodos y de metales pesados. Bueno, los metales pesados es una cosa que por legislación sí que se tiene que analizar y eso te llevará te implicará un diferente destino de si puede ir a agricultura o tiene que ir a vertedero. Y los microplásticos no he comentado nada, pero sí que tenemos un proyecto para análisis de micro y de nanoplásticos junto con el laboratorio IPROMA y con INDEA. Es difícil eliminar los nanoplásticos y por eso en ese proyecto estamos comparando diferentes tecnologías a ver cómo les afectan diferentes tratamientos. El ozono es uno de ellos para ver si así podemos minimizarlos, ya que principalmente van a ir al lodo y no van a ir al agua. Claro. Gracias, Elena. Ignacio nos pregunta a José Manuel Ochoa que cuál es el mínimo de sensórica necesario para la automatización del proceso que has hablado antes. ¿Qué considerarías como mínimo para que sea viable? Yo sobre todo creo que es muy importante lo que comentaba antes, ¿no? La corriente de alimentación a nuestro sistema con los caudalímetros correspondientes, evidentemente, y con la sensórica de medición de sólidos de las líneas con las que vamos a alimentar el proceso. De hecho, pues creemos que minimizando esa línea, o sea, mejorándola y minimizando el caudal que vas a meter es como realmente tú vas a tener el control de las necesidades de calor del sistema, porque las necesidades de calor más importantes que vamos a tener siempre van a ser de la alimentación. Luego, aparte de eso, lo que es el propio proceso, pues cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Desde el pH del propio digestor, lo que hablábamos antes, ¿no? De poder analizar la alcalinidad, los ácidos grasos. Pero vamos a tecnologías muy caras y que a lo mejor, pues bueno, todavía igual es demasiada la inversión para el feedback que puedas tener. Evidentemente, cuanto más tengas, más control y mejor vas a funcionar. Pero igual no es necesario para un control básico llegar hasta tanto. De hecho, ya habéis visto la automatización que teníamos y el sistema ha funcionado bien durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Gracias, Ignacio. Voy con Alejandro. Nos pregunta Juan José Salas que cómo afecta la hidrólisis térmica a la etapa posterior de deshidratación de los lodos. Alejandro. Afecta muy positivamente porque al final, con el objetivo que tenemos en nuestra tecnología de romper el fango, pues al final todo el agua que está atrapada en el interior celular se libera fácilmente. Entonces la separación sólido-líquido es bastante más eficiente y normalmente se alcanzan de 7 a 10 puntos en porcentaje comparado con una digestión convencional. Si hoy tenemos 22% de sequedad, con una hidrólisis térmica pues alcanzarás el 30%, siempre con la misma dosificación de polielectrolito. No se requiere adicionar más polielectrolito. Claro, estupendo, Alejandro, gracias. Voy con Elena, nos pregunta Belén Miranda que qué tiempo de retención deben tener los lodos en los procesos de digestión anaerobio en fases de temperatura. Tiempo de retención por fases y en total del proceso. No sé si le podemos contestar, Elena. Sí, más o menos de lo que se trata es
es de tener un tiempo de retención corto en el primer digestor, en torno a 2 y 5 días, y te permite reducir el tiempo de retención que vas a tener en el digestor mesófilo frente a un proceso convencional, que puede estar como máximo en torno a unos 20 días. Estupendo. Ignacio nos pregunta, Ignacio también, ¿qué tipo de cambiador de calor lodo-lodo se empleó en la planta de digestión de doble fase y si aparecen problemas en la transmisión de calor por ensuciamiento? Sí. Hemos tenido muchísimos problemas. Este era de intercambio tubular de lodo-lodo y hemos tenido muchísimos problemas porque además tampoco tenemos triturador en la instalación y hemos tenido que implantar un sistema de limpieza automático para mejorar el intercambio. Sí, ese es un punto en el diseño de la instalación que hay que tenerlo muy claro lo que se tiene que instalar allí porque puede ser un punto problemático. Bueno, la pregunta está muy bien hecha y se puede salvar técnicamente, evidentemente. Nosotros lo hemos hecho con una limpieza en automático que cuando nota que hay una diferencia de presión importante hace el sistema en automático, que lo tuvimos que implantar nosotros, pero sí es un punto también a tener en cuenta. Más sencillo, no sé. Gracias, Ignacio. Voy con Alejandro. Nos pregunta Lorenzo Mestre. Alejandro, ¿cómo resolvéis la abrasión que puedan provocar el contenido de arenas del lodo? ¿Es preciso algún pretratamiento para ello? Hay algunas plantas que tienen pues contenido de arenas que al final van a ir a la hidrólisis térmica y es abrasivo, es un material abrasivo, ¿no? Entonces, bueno, pues se considera en el diseño, ¿no?, que va a haber ese tipo de componentes y se diseña pues con espesores acorde, ¿no?, para evitar esa abrasión y que la vida útil del equipo pues tenga la adecuada. También hay sistemas tipo Vortex que se incluyen en el pretratamiento para eliminar ese contenido de arena excesivo que hay en algunas plantas. Y es importante, ¿no? Nosotros cuando especificamos la entrada de un fango, pues tiene que tener una cierta calidad, ¿no?, o características en contenido pues de elementos abrasivos, tamaños, etcétera, porque al final tenemos equipos mecánicos, hay bombeos y bueno, pues si algo pasa que no es debido, pues obviamente va a sufrir la instalación. Entonces, un pretratamiento se requiere. Normalmente en cabecera de planta tenemos rejas, tamices, allí se quita bastante cantidad de cosas. El fango primario se suele también tamizar, pero sí es cierto que hay algunos casos donde el contenido de arenas es excesivo y se opta por este tipo de pretratamientos que tienen pues un principio Vortex para eliminar la arena antes, ¿no?, de la hidrólisis térmica. Gracias, Alejandro. Voy con Elena. Nos pregunta Anselmo Fernández, Elena, que tal vez si se usara el cloruro de dioxígeno en vez de ozono, se necesitaría solo un 15 o 20 ppm para eliminar el Clostridium botulinum. ¿Qué piensas al respecto? Nosotros no lo hemos probado, pero la verdad es que es interesante, ¿no?, su aportación. Nosotros hemos probado diferentes reactivos y la verdad es que como tiene capacidad de esporular es muy difícil de eliminarlo y de destruirlo. También Inés nos decía que qué tal darle un golpe de calor para que destruyera la cápsula. Aquí, enlazando con Alejandro, ella creo que habla de enfriamiento. Sí. La hidrólisis térmica, pues creo que sí que puede jugar aquí un papel importante para destruirlo, desintegrar la espora. Perfecto, pues lo tendremos en cuenta. Ignacio, voy contigo. Nos pregunta Guillermo que qué ventajas presenta la digestión anaerobia en doble fase de temperatura respecto a una digestión aerobia termófila en una sola fase. Con respecto a una digestión aerobia termófila en una sola fase. Digestión anaerobia en doble fase de temperatura respecto a una digestión anaerobia termófila en una sola fase. Pues, a ver, yo te diría que nosotros arrancamos el proyecto un poco con la idea de que la digestión termófila no era demasiado estable, que podía tener problemas, no sé si tenías algún problema en la alimentación o un tipo de vertido, podría ser mucho más sensible que una digestión anaerobia mesófila. Y eso nos enfocó sobre todo
a la doble fase porque siempre vas a tener un digestor mesófilo final que te acaba, por así decirlo, el trabajo. Si te cae la digestión termófila, tienes un digestor mesófilo detrás que te va a hacer, que lo vas a mantener. Y recuperar un digestor más pequeño, de un volumen mucho más pequeño, pues parece mucho más sencillo que si todo ese digestor mesófilo lo hemos transformado en digestor termófilo. A mí me parece que las necesidades de calor de mantener el digestor termófilo, todo el digestor termófilo con un tiempo de retención hidráulico pues de 12, 15 días, pues será mayor que uno de 2, 3 días como el que tenemos nosotros. Eso fue un poco lo que nos guió más hacia la doble fase que no irnos hacia una digestión anaerobia termófila en una sola fase. Gracias, Ignacio. Ya estamos terminando. Voy con Alejandro, las dos últimas. Nos pregunta Elena Campos, Alejandro, que si tenéis analizado el efecto de la hidrólisis térmica sobre los microcontaminantes, los emergentes y microplásticos, etcétera. No tenemos una idea clara del impacto, ¿no? Ahí hay ciertos estudios hechos con antibióticos y vemos que algunos desaparecen o se transforman, no sabemos, claro, qué pasa con ellos, así que no te puedo dar una respuesta concreta. Se habla mucho también de los PFAS, los compuestos de estos de larga permanencia que nunca desaparecen, pero vamos, son contaminantes o microcontaminantes que se están estudiando actualmente y no hay una idea clara de cómo eliminarlos, ¿no? En la hidrólisis. Voy con la última pregunta de Belén, Alejandro. En caso de tener ya una planta con 2 digestores sobredimensionados, ¿qué opción es mejor? ¿Hacer un pretratamiento de hidrólisis térmica o poner una digestión doble fase, o poner digestión doble fase de temperatura? En caso de tener ya una planta con 2 digestores sobredimensionados, ¿qué opción es mejor? ¿Hacer un pretratamiento con hidrólisis térmica o poner una digestión doble en doble fase de temperatura? Hombre, yo siempre te voy a decir hidrólisis térmica, ¿no? Pero a lo mejor la pregunta va si es mejor una intermedia o un pretratamiento, ¿no? Yo en ese caso lo que haría es ponerla de forma intermedia porque le vas a sacar más fruto a tu inversión que ya has hecho y a tu instalación existente. Vas a superar o vas a aumentar los rendimientos comparado con un pretratamiento. Energéticamente vas a tener un balance mejor integrado y no vas a necesitar aporte de biogás a tu caldera, digamos, vas a tener todo el biogás disponible para darle el uso que quieras, con lo cual yo optaría por una hidrólisis intermedia entre etapas de digestión, si es un poco reconduciendo la pregunta. Perfecto, gracias Alejandro y terminamos ya con esta última para Ignacio, que es muy rápida. Ignacio, nos pregunta Lorenzo que si puedes repetir los ratios de producción de biogás comparados del tratamiento inicial y del modificado con 2 etapas. Y ahí lo dejamos ya. En cuanto a producción de biogás, estábamos en torno al 25% de aumento en la producción de biogás. Eso es lo que habíamos visto a nivel en la instalación, en la depuradora de Alcoy. A nivel de las plantas pilotos estábamos en torno al 35%. Perfecto. Nuestro blanco y comparando nuestro blanco con respecto a la doble fase. Teníamos 3 digestores en ese caso. Estupendo, pues prácticamente han quedado contestadas todas, ya estamos fuera de tiempo y por tanto aquí lo dejamos. Para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, que una vez más han vuelto a ser muchos, de España, Portugal, de América Latina, a Elena e Ignacio por su claridad y por su excelente masterclass, a nuestro patrocinador de hoy, Cambi, y especialmente a Alejandro, por mostrarnos sus soluciones. Y os recuerdo que nos vemos el próximo jueves 16 de marzo, como es habitual, a las 16:30 horas de España, en la Masterclass 9, hablando sobre nuevos retos tecnológicos en la digestión anaerobia y la generación de biometano, donde contaremos con Enrique Aymeric, de la División de Aguas del FEIT, y con el patrocinio de la empresa Cimico. Así que nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos el jueves a las 16:30. Gracias Alejandro, gracias Elena, Ignacio, gracias a todos. Que tengáis una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.